partir de ese momento, abrimos micrófonos para dar inicio a Buenas Nuevas con Jesús. En nuestro programa encontrarás mensajes de esperanza y motivación para tu vida, reflexiones bíblicas que te acercan a Dios, noticias de actualidad desde una perspectiva cristiana y lo mejor de la música cristiana. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro episodio de Buenas Nuevas con Jesús y hoy vamos a continuar con una serie que se llama Los Generales de Dios, donde seguimos hablando sobre la vida de hombres, de mujeres que entregaron su vida totalmente al Señor, gente que impactó al mundo de una manera extraordinaria. Si tú has estado con nosotros aquí en el programa ya desde ya hace un buen tiempo, pues te habrás dado cuenta que tenemos 2 emisiones con este mismo nombre que son parte de nuestra serie. Ya sabes que hemos hablado sobre Smith Wigglesworth, hablamos sobre Charles Finney, de John Wesley, de Maria Woodworth Etter, de Evan Roberts, de David Livingstone, de George Mueller, y cada uno de ellos han demostrado, ¿verdad?, que hasta el día de hoy han dejado un legado que perdura por generaciones. Han mostrado que cuando una vida se rinde completamente a los pies de Cristo, pues no hay límites para lo que pueden hacer. Y debido a este increíble éxito y respuesta que hemos tenido con esta serie, pues vamos a convertirnos ya en una tradición. Y hoy toca el turno de la tercera entrega, la tercera parte de esta serie llamada Los Generales de Dios. Y bueno, hoy traemos esa tercera parte que estoy seguro que les va a emocionar, les va a encantar tanto como a nosotros al estar dando a conocer la vida de estas personas ilustres del Evangelio. Y para comenzar vamos a hablar de un hombre que no solamente predicó el Evangelio, sino que lo puso en acción al servicio de los más necesitados, de los más vulnerables. Un hombre que no soportó ver el dolor de los marginados, de los hambrientos, de los enfermos, sin hacer algo al respecto. Hoy vamos a hablar sobre la vida de William Booth, un fundador, un hombre llamado William Booth. Es el fundador del Ejército de Salvación. Seguramente has escuchado esta asociación, hay en tu ciudad, en tu país, seguramente hay una. ¿Quién fue William Booth? Él nació en el año de 1829 en Nottingham, allá en Inglaterra. Dice la historia que él creció en una familia con muchas dificultades económicas y desde joven experimentó la pobreza de primera mano. Cuando él tenía 13 años su papá murió y tuvo que empezar a trabajar para poder ayudar a su familia, para llevar el sustento. Y en medio de esa crisis, William conoció al Señor y su vida pues tomó un rumbo completamente diferente a lo que él estaba haciendo a los 13 años. Desde el primer momento la historia dice que él experimentó la salvación de una manera personal. Él sintió un ardiente deseo en compartir el evangelio con los perdidos, especialmente con aquella gente pues que estaba en la miseria, que vivían en condición de calle, en condiciones muy precarias. Y él no podía soportar la idea de que miles de personas murieran sin haber conocido del amor de Dios, ese amor que él pues estaba experimentando, ¿verdad? Y en sus inicios William Booth comenzó a predicar en iglesias metodistas, dice la historia, pero pronto él se dio cuenta de que la iglesia tradicional no estaba alcanzando a un sector muy olvidado muchas veces en el evangelio, que son la gente pobre. En aquel tiempo William Booth se dio cuenta que las iglesias estaban solamente preocupándose no tanto por la clase alta, sino por la clase media, la gente que podía llegar por sus propios medios a la iglesia, pero no por un sector vulnerable de la población. La gente de las clases trabajadoras, los mendigos, los marginados, aquellos que se sentían rechazados en los templos. Fue entonces cuando en 1865, junto a su esposa Catherine, la historia dice que él decidió fundar el Ejército de Salvación, una organización que no solamente predicaba el evangelio, sino que también suplía necesidades físicas en las personas, llámese comida, llámese medicinas, etc. Ellos vestían con uniformes que eran parecidos a los de un ejército literal. Y ellos salían a las calles allá en Londres para dar comida a la gente que estaba en la calle, rescataban a los alcohólicos, rescataban a las mujeres de la calle, ofrecían refugio a los que no tenían casa, pero su enfoque era muy claro, no solamente dar la ayuda material que la gente común puede hacer, sino que llevaban a cada persona a un encuentro con Cristo. Y esto era la gran diferencia. El lema del Ejército de Salvación era sopa, jabón y salvación. Así se llamaba el lema de esta institución. William Booth entendió que el evangelio debía ir acompañado no solamente de predicación, sino de acciones, que se reflejara verdaderamente lo que predicamos. Jesús no solamente predicó, decía él, sino que sanó, alimentó y restauró a los quebrantados. Ese era otro de los dichos de este varón. Y el impacto de su ministerio
Pues fue increíble, increíble. Hasta el día de hoy hablamos de él. Mucha gente fue alcanzada. Su obra se extendió más allá de Inglaterra, por supuesto. Llegó a países con la misma visión, a muchos países. Llevó el evangelio a través del amor, pero en acción, no solamente con palabras. Y como todo avivamiento genuino, pues el Ejército de Salvación no fue bien recibido por todos, ¿verdad? La iglesia tradicional veía con cierta desconfianza este movimiento muy poco convencional, y muchos lo criticaban por su enfoque en los pobres. Además, los dueños de bares, los dueños de negocios donde vendían alcohol, lo atacaban, obviamente, porque su mensaje estaba rescatando a muchas personas que eran clientes precisamente de esos bares, y estaban pues afectando sus ganancias deshonestas. Se formaron grupos de oposición, unos que se llamaban los esqueletos del enemigo, del diablo se llamaban, y literalmente atacaban a los miembros del Ejército de Salvación mientras predicaban ahí en las calles, mientras sanaban a los enfermos, los atacaban, los atosigaban violentamente. Pero William Booth nunca se rindió. Su lema era: mientras haya almas por rescatar, seguiremos marchando como ejército. Este hombre murió en el año de 1912, pero su obra obviamente no terminó con él. Hoy, al día de hoy, el Ejército de Salvación sigue activo en más de 130 países y brinda ayuda a millones y millones de personas, y comparten el evangelio con quienes más lo necesitan. Este varón, antes de que él partiera de este mundo, cuando le preguntaron cuál era su mayor deseo para la iglesia, él respondió: que el amor de Dios abrace a los pobres, que la compasión de Cristo transforme a los oprimidos, y que el fuego del Espíritu Santo nunca se apague en nosotros. La vida de este hombre llamado William Booth a nosotros nos hace preguntarnos cómo estamos nosotros de la iglesia moderna, cómo estamos viviendo el evangelio nosotros. ¿Nos hemos limitado solamente a palabras? ¿O estamos verdaderamente poniendo en acción la compasión de Jesús? Hay personas que necesitan de nosotros alrededor del mundo. No solamente necesitan escuchar la predicación, sino que también necesitan ver el amor del Dios a través de nuestras acciones. Dios está buscando personas que estemos dispuestas a llevar el mensaje, pero también que podamos abrazar a esas personas, darles cariño, darles comida, darles afecto, darles medicinas. Y tú quizá pueda ser el próximo en marcar la diferencia en esta generación. Vámonos al corte y regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You
poderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Continuamos, mis amados. En nuestra primera intervención estábamos hablando sobre William Booth y cómo Dios lo usó para llevar el evangelio a los pobres, a los marginados allá en Inglaterra a través del Ejército de Salvación. Y ahora vámonos a otro continente, a una historia también de sacrificio y de mucha fe. Les estoy hablando de un hombre que revolucionó las misiones cristianas y que llevó el mensaje de Cristo a uno de los lugares más feos de aquel tiempo, con más opresión, más peligrosos, más cerrados al evangelio. Estoy hablando de China. Hoy conoceremos la historia de Hudson Taylor, el fundador de la misión al interior de este país, de China, y uno de los más grandes pioneros, misioneros de la historia. Dice la tradición que este hombre llamado Hudson Taylor nació en Inglaterra y en el 1832 en una familia que era cristiana. Desde niño él pues iba al templo, iba al culto, sus papás oraban para que Dios lo llamara a las misiones, y aunque él en su juventud se alejó un poco de la fe, cuando él tenía 17 años tuvo un encuentro personal con Dios que lo cambió para siempre. Y poco después él sintió un fuerte llamado a ir a China, un país que estaba prácticamente inaccesible en aquel tiempo para los misioneros. En aquella época la mayoría de los extranjeros solamente podían vivir en las costas chinas porque el gobierno pues prohibía la entrada de cualquier persona allá al interior, ¿verdad? Pero Hudson estaba convencido de que el evangelio tenía que llegar sí o sí hasta los rincones más profundos de China. Y Hudson Taylor entendió que el llamado de Dios requería pues más que solamente entusiasmo. Lo que él sentía en ese momento necesitaba preparación. Él estudió medicina para poder servir mejor a Dios y a los chinos a los que les iba a predicar. Él aprendió el idioma, obviamente, y lo aprendió por su cuenta, y él comenzó a entrenarse físicamente para las duras condiciones que él sabía que iba a enfrentar. Él decidió que si iba a vivir como un chino, tenía que aprender su cultura también. Así que este hombre cambió su manera de vestir, aprendió sus costumbres de China, rechazó los lujos que muchos misioneros extranjeros de aquel entonces pues todavía mantenían. Y esto le trajo críticas de otros europeos, pero Hudson él entendió que para poder alcanzar un pueblo tenía que acercarse a él sin ninguna barrera. Y al igual que George Mueller, que ya hemos hablado de él, de quien en la segunda entrega, me parece, de esta serie hablamos de George Mueller. Este hombre llamado Hudson Taylor pues decidió que nunca pediría dinero a nadie, jamás, ni un solo peso. Él decidió que iba a confiar completamente en Dios para que él proveyera sus necesidades. Y dice la historia que en el 1854, solamente tenía 21 años, este hombre llegó a China. No tenía apoyo financiero del gobierno, no tenía apoyo de una organización que estuviera detrás de él, pero tenía algo más grande que el dinero. Tenía una fe de verdad inquebrantable ante la fidelidad de Dios. Y en los primeros años fue extremadamente difícil, según cuenta en su biografía. Se dice que enfrentó hambre, que enfrentó enfermedad, que enfrentó la soledad, perdió a su esposa María, perdió a sus hijos, porque pues eran unas condiciones de vida extremas las que tenían que vivir. Sin embargo, en lugar él de rendirse, que es lo que cualquiera de nosotros a lo mejor hubiéramos hecho, ¿verdad? Hudson Taylor se aferró más todavía al propósito que Dios le había dado. Y en el 1865, con una carga más fuerte que nunca por los millones y millones de chinos que todavía no conocían el evangelio, él fundó la misión al interior de China, así se llamaba. Y esa visión tenía que él tenía de llevar la palabra de Dios a los lugares más recónditos de aquel país. Y en poco tiempo su organización creció, atrajo a muchos misioneros después de entregar sus vidas por esta causa,
allá para cuando Hudson Taylor murió en el año de 1905, la misión al interior de China, que así se llamaba su ministerio, ya contaba con más de 800 misioneros sirviendo en China. Contaban con más de 300 estaciones misioneras. 125,000 chinos habían entregado su vida a Cristo a causa de este ministerio. Un impacto de verdad impresionante. El trabajo de este hombre llamado Hudson Taylor pues cambió la forma en la que se hacían las misiones. Gracias a ese ejemplo pues se entendió la importancia de adaptar el evangelio a la cultura local de donde va a ir a predicar pues el misionero. Él se promovió la fe en Dios como la principal fuente financiera para las misiones, sin pedir dinero al gobierno. Se abrió la puerta para que muchos misioneros fueran a lugares cerrados para el cristianismo en aquel entonces. Y hoy por hoy China pues es uno de los países más cristianizados en el mundo hoy, pero en aquel entonces no era así. Millones de creyentes que siguen los pasos de fe de aquellos primeros misioneros, y todo comenzó con un jovencito que simplemente dijo: sí quiero, Señor, aquí estoy. La vida de este hombre, de Hudson, pues a nosotros de verdad nos desafía a que confiemos en Dios sin reservas, sin límites. Él no esperó a tener todos los recursos antes de obedecer. Él no esperó que una institución financiera le diera dinero. No, él simplemente confió en que Dios, a ver cómo, pero le tenía que proveer. Y hoy el mundo sigue necesitando personas con esa fe. Tal vez Dios no nos llame a China, no nos llame a Rusia, no nos llame a lugares extremos, pero sí te está llamando a confiar en Él, a que demos pequeños pasos para poder establecer su reino aquí en la tierra, con quien tengamos la oportunidad. ¿Qué te impide obedecer hoy? ¿Miedo? ¿Falta de dinero? Recuerda, cuando Dios llama, Él también provee. Vámonos al corte y regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. La muerte no pudo vencer al autor de vida, el que con amor salvó al mundo entero. Lleno de gracia y verdad, destruyó toda potestad, su luz alumbró, buenas nuevas nos dio. Y quiero gritar, no puedo callar, voy a anunciar, Jesús vivo está. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y es poder de Dios, y el camino a la vida eterna, y solo es Jesús, y el Hijo de Dios. Y quiero gritar, no puedo callar,
2, te resucitó y la piedra removió. Son las buenas noticias. Por ti Él dio su vida, con su sangre nos limpió. La muerte ya venció, el único santo, Jesús, el único digno, Jesús, y Rey de Reyes, su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. No me avergüenzo del evangelio. Vamos, iglesia, que lo declara. Es poder de Dios. ¿Se escucha fuerte? Es poder de Dios. Y el camino a la vida eterna solo es Jesús y el Hijo de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y es poder de Dios. Y el camino a la vida eterna solo es Jesús y el Hijo de Dios. Aquí. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Seguimos con más historias impactantes aquí en Los Generales de Dios en esta serie de Buenas Nuevas con Jesús. Ya es la tercera emisión de estos episodios. Ya hablamos de William Booth, el hombre que llevó el evangelio a los más necesitados de Inglaterra. Hablamos de Hudson Taylor, el primero que abrió las puertas de China para Cristo. Y ahora es el turno que hablemos de una mujer que a mí me emociona mucho hablar de ella, una mujer que desafió las limitaciones de su tiempo, una mujer que caminó en la dimensión de poder del Espíritu Santo que marcó generaciones hasta el día de hoy. Hoy te voy a hablar sobre Kathryn Kuhlman, una de las ministros de Dios, una ministra de sanidad más influyente del siglo XX. Kathryn Kuhlman nació en el año de 1907 en una ciudad llamada Concordia, en Missouri, en Estados Unidos. Y aunque ella creció en un hogar cristiano desde pequeña, el llamado al ministerio no fue algo que planeó desde la infancia. Fue hasta que tuvo 14 años cuando ella experimentó un poderoso encuentro con Dios, dice su biografía, el cual definió su destino. Cuando ella ya tenía 16 años, comenzó a viajar con su hermana y con su cuñado, y ellos eran evangelistas del Señor. Durante muchas cruzadas descubrió Kathryn Kuhlman que tenía un don especial para compartir la palabra con pasión, con convicción. Tenía una manera de predicar muy poco usual en las mujeres en aquel entonces. Sin embargo, no fue hasta años después que su ministerio tomó un rumbo que impactaría gente hasta el día de hoy. Kathryn Kuhlman comenzó pastoreando una iglesia en Denver, ahí en Colorado, en los Estados Unidos, pero su ministerio realmente despegó cuando ella empezó a realizar reuniones evangelísticas. Se dice que sus servicios eran diferentes a lo tradicional. En esos servicios, en esos cultos que ella hacía, la presencia del Espíritu Santo se dice que se manifestaba con una intensidad que dejaba a las personas asombradas. Llegaba la prensa, llegaba gente creyente, gente no creyente a presenciar lo que ahí se estaba manifestando. Y uno de los momentos clave en su ministerio de esta mujer ocurrió cuando, sin que ella siquiera impusiera manos, ella ni siquiera había hecho una oración específica, las personas comenzaban a recibir sanidad de una manera espontánea en esas reuniones. Desde ese momento, Kathryn Kuhlman, ella entendió que su llamado era ser portadora de la gloria de Dios. Alguien que simplemente guiaba a la gente a experimentar la obra del Espíritu Santo. En algún momento yo he visto alguna predicación de Kathryn Kuhlman. No era una mujer que tenga un mensaje muy elocuente o muy teológico, ¿no? Simplemente ella se para y decía: ¿a quién ama el Espíritu Santo? Decía: amen al Espíritu Santo, no lo contristen. Y el poder de Dios caía. Una mujer sorprendente, usada por Dios. En esas reuniones se dice que se llenaba de miles de personas que venían no solamente a escucharla predicar, sino a experimentar ese poder de Dios que tanto se hablaba en las noticias, en la prensa. Ciegos veían, sordos oían, paralíticos salían caminando, y todo sucedía de una manera sobrenatural. Ella solamente tenía que predicar, tenía que ministrar, pero no imponía manos cuando la gente comenzaba a ser sanada. Y algo que caracterizaba
a Kathryn Kuhlman era la humildad que tenía. Ella reconocía que no tenía ella en sí ningún poder. Ella decía, yo no soy la sanadora, decía, no tengo nada que ver con los milagros que ustedes están viendo. Es el Espíritu Santo el que lo hace todo. Ella pasaba horas en oración, se dice, buscando la dirección de Dios, asegurándose de que el ministerio estuviera completamente rendido a Cristo. A menudo pues esas palabras eran sencillas, pero la entrega, la sensibilidad que esta mujer tenía al Espíritu Santo eran evidentes. Y bastaba que esta mujer caminara alrededor y a lo largo y ancho del auditorio para que la atmósfera se llenara de la gloria de Dios. Qué impresionante. Como cuando ocurre con todos los que son usados poderosamente con Dios, Kathryn Kuhlman pues también enfrentó muy severas críticas. Algunos la acusaban de ser demasiado emocional en los cultos, otros dudaban de la autenticidad de los milagros. Sin embargo, miles de testimonios fueron documentados, confirmaron que el poder de Dios se había manifestado en su ministerio de una manera genuina. A pesar de la oposición, Kathryn Kuhlman nunca permitió que las críticas detuvieran sus reuniones evangelísticas. Sabía que el llamado no dependía de si los demás la aprobaban o no la aprobaban, dependía de Dios. Kathryn Kuhlman ministró hasta el final de su vida. Falleció en el año de 1976, pero ese impacto de su ministerio continúa hasta hoy. Su énfasis en la persona del Espíritu Santo ha influenciado a muchas generaciones hasta el día de hoy. Generaciones como este predicador llamado Benny Hinn, que es un poco polémico también, que en su tiempo, ¿verdad?, tuvo una carrera que despegó y que predicó el evangelio de una manera sobrenatural. Obviamente ya en el final de sus carreras se ven envueltos en muchos conflictos, pero el inicio sin lugar a dudas, Dios se manifestaba en esos milagros. Quien conoció todos esos ministerios a través de la televisión, a través de la prensa, fue moldeado sin duda alguna por el poder de Dios. Tenía libros, tenía grabaciones y hasta el día de hoy se siguen escuchando. Gente dice tener un hambre de Dios al momento que escuchan esas grabaciones, que ven esos videos. La vida de esta mujer llamada Kathryn Kuhlman a nosotros nos desafía a depender completamente del Espíritu Santo. Muchas veces queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, pero el verdadero poder viene cuando nosotros de verdad nos rendimos completamente, no a medias, completamente a Dios y le permitimos que Él obre en nuestra vida. ¿Estamos nosotros viviendo verdaderamente esa rendición? ¿O estamos confiando en nuestras propias habilidades, en nuestros propios talentos? Hoy Dios nos invita a decir, como Kathryn Kuhlman solía decir en aquel entonces, en cada culto que ella hacía: amado Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí, decía ella. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Y después de esa frase, ¡puf!, la gloria de Dios caía en esas reuniones. Vámonos a la corte y ya volvemos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Me diste todo.
Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Ya estamos en la cuarta intervención, amigos y amigas, y vamos a conocer la vida de Luis Palau. Estoy seguro que has escuchado de él, un evangelista que muchos consideran el Billy Graham de Latinoamérica. Un gran varón que llevó el mensaje de salvación a cada rincón del mundo y con una claridad, con un amor de verdad impresionantes. Él no predicaba un sermón difícil de entender, no, él lo hacía de una manera carismática y tocó a miles y miles de personas. Él nació en Argentina en el año de 1934. Desde chiquito él mostró, según su biografía, una gran curiosidad por las cosas de Dios, pero su vida dio un giro hasta los 12 años, ya un poquito más grandecito, cuando su papá falleció de una manera repentina. Y aunque este fue un golpe duro para toda la familia, la fe de su mamá, del pequeño Luis Palau, se mantuvo firme y se convirtió en un ejemplo pues, para Luis. Y ya cuando él tenía 16 años, tuvo un encuentro con Dios y se sintió él llamado al ministerio evangelístico y se inspiró en campañas como las de Billy Graham. Él soñaba, se dice, con predicar el evangelio a multitudes. Pero al principio, pues obviamente un pequeño niño pobre de Argentina de 16 años, pues parecía inalcanzable para él, ¿no? En ese momento, en su juventud se dice que él trabajó en un banco, pero pues él sentía que Dios lo estaba llamando a algo más grande y él oraba con mucha intensidad, él buscaba la dirección de Dios. Ya en 1960 su vida dio un cambio drástico cuando él tuvo la oportunidad de viajar hasta los Estados Unidos para estudiar en el seminario en Oregon, un seminario teológico, y fue ahí donde él conoció al gran Billy Graham y él se convirtió en su mentor. Le abrió las puertas para desarrollar su ministerio evangelístico. Luis Palau comenzó a predicar en iglesias pequeñitas, pero se fue extendiendo, iglesias medianas, iglesias grandes, hasta que llegó a los estadios y pues su ministerio tomó una dimensión internacional. Luis Palau llevó el evangelio a más de 80 países, predicó a más de 1,000 millones de personas según las estadísticas de su ministerio que ellos tienen. Predicó en cruzadas, predicó en radio, predicó en televisión y su estilo era claro, era directo, era lleno de mucha pasión. Nunca comprometió el mensaje, siempre lo entregó con amor, con compasión. Se dice que en sus eventos miles de personas entregaban su vida a Cristo y una de sus frases más conocidas era: Jesucristo no vino para condenarte, decía, sino para salvarte. Hoy es el día de salvación. Y en algunos de sus eventos más impactantes fueron, por ejemplo, la cruzada en Buenos Aires, Argentina, donde reunió más de 700,000 personas. Hizo eventos en Estados Unidos, llenó estadios como el Madison Square Garden. Hizo campañas evangelísticas en lugares donde el evangelio enfrentaba persecución. Luis Palau entendió pues, que la evangelización tenía que adaptarse a los tiempos. Allá en los años 90, en los años 2000, él recuerdo que innovó llevando el evangelio a través de medios digitales, de redes sociales. Él hacía festivales evangelísticos. Yo llegué a la iglesia en el año 2004 más o menos, pero yo recuerdo que él hacía estos festivales evangelísticos. Había música, había actividades familiares, había hasta actividades deportivas y todo esto lo hacía con el fin de atraer a las nuevas generaciones. Él fundó la asociación Luis Palau y que sigue activa hasta el día de hoy y llevan el evangelio a muchas personas. En el 2018 este varón le diagnosticaron que tenía cáncer terminal. Y él, en lugar de esconderse o en lugar de rendirse, usó este tiempo para seguir predicando todavía. Él animaba a otros a no desperdiciar su vida, sino entregarla por completo a Cristo. En su último mensaje que él estuvo en la televisión, dijo esta frase: mi vida ha sido una aventura con Jesús. No hay nada más emocionante, dice, que servirle. Este varón partió con el Señor en el 2021 y dejó un legado verdaderamente imborrable. Ese ministerio que dejó Luis Palau sigue vivo, muy vivo hasta el día de hoy, y sus hijos todavía continúan llevando el mensaje de Cristo en el ministerio que dejó su papá. La vida de este gran varón, Luis Palau, nos recuerda que el evangelio evidentemente no tiene fronteras. No importa de dónde vengamos, Dios puede usarnos para su gloria. La pregunta aquí es: ¿estamos dispuestos a compartir el mensaje de salvación con todos los que nos rodean? ¿O con unos sí, pero con otros no porque me da pena? Tal vez no prediques en un estadio, tal vez no prediques en una iglesia de 10,000 personas,
pero Dios puede usarte en tu colonia, en tu casa para que se convierta en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela. El mundo necesita escuchar buenas nuevas y tú, mi amigo, mi amiga, te puedes convertir en un embajador de Cristo. Hoy más que nunca el desafío sigue para todos nosotros. ¿Quién irá? ¿Quién se va a levantar para compartir la salvación con esta generación que está tan necesitada de Dios? Vámonos al corte y ya volvemos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Nombre que es sobre todo nombre. Te amamos. Vamos, acompáñanos. Levantemos en alto el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Levantamos tu nombre, Cristo. Aleluya. Te amamos, Jesús. Hay victoria al mencionar el nombre de Cristo. Vamos, que todas las naciones lo canten. Precioso, precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí, y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Aleluya. Levantamos tu nombre, oh Cristo. En todas las naciones se levanta el nombre de Cristo. Aleluya. Vamos, levanta tus manos y todos levantamos el nombre poderoso de Cristo. Y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y tu nombre
las fuerzas. Corremos a ti, Jesús. Que se levante el nombre de Jesús en casa. Que se levante el nombre de Cristo en todas las naciones. En medio de esa enfermedad anunciamos la victoria del nombre de Cristo, del nombre de Cristo. Oh, una última vez lo decimos todos. Y tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Qué impresionante ha sido conocer la vida de estos grandes generales de Dios. Hasta ahora ya hemos hablado de William Booth, de Hudson Taylor, hablamos de Kathryn Kuhlman, hablamos del gran Luis Palau, y cada uno tiene un llamado único, un llamado muy específico. Y en esta quinta intervención vamos a hablar de una mujer que llevó el amor, que llevó el perdón del Señor a los lugares más oscuros, de verdad, oscuros del mundo. Esta mujer experimentó la brutalidad de lo que era el holocausto nazi. Vio la muerte de cerca, murieron sus seres queridos, sufrió en carne propia el dolor de la injusticia. Sin embargo, en lugar de amargarse, pues ella permitió que el amor del Señor la convirtiera en un instrumento de perdón, un instrumento de restauración. Vamos a hablar sobre una mujer llamada Corrie ten Boom, una mujer que sobrevivió a los campos de concentración nazis. Ella llevó el mensaje de esperanza, llevó el mensaje de perdón a millones de personas que pasaron una situación muy, muy triste, muy lamentable. Esta mujer se dice que nació en el año de 1892, ahí en Países Bajos, lo que hoy es Holanda. Ella creció en el seno de una familia cristiana. Su padre, el señor Casper ten Boom, era relojero y su hogar era conocido por ser un lugar de amor, un lugar donde la gente se decía que ahí había oración, que ahí había hospitalidad. Y desde pequeñita esta mujer llamada Corrie aprendió que la fe no solamente era algo que se decía de dientes para afuera, como decimos aquí en México, era algo que se vivía con acción de verdad, que la gente lo notara. Cuando Alemania se dice que invadió los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial, la familia de Corrie decidió arriesgarlo todo para poder salvar a los judíos que eran perseguidos por los nazis. Ellos abrieron su casa como un refugio secreto a una costa de su propia vida. Escondieron a muchas personas, las ayudaron literalmente a escapar de la muerte. Después de años de que ellos estuvieron ayudando a los judíos que estaban en peligro, en el año de 1944 un informante los echó de cabeza, los acusó. La Gestapo irrumpió en el hogar de Corrie, arrestaron a Corrie, a su hermana Betsy, a su padre, y aunque encontraron la habitación secreta donde ellos se escondían los refugiados, los judíos pues lograron sobrevivir. Pero la familia de esta mujer llamada Corrie la llevaron a prisión. Su papá murió a los pocos días, según la historia, después de que lo arrestaron. Luego Corrie y su hermana fueron trasladadas al tan temido campo de concentración de los nazis, uno de tantos. Ahí vivieron condiciones inhumanas, vivieron hambre, vivieron frío, vivieron violencia, vieron miles de muertes atroces de prisioneros. Y a pesar de la brutalidad que vieron, esta mujer llamada Corrie y su hermana Betsy nunca dejaron de compartir la esperanza de Jesús con las prisioneras, con los prisioneros, en secreto, obviamente. Se dice que organizaban estudios bíblicos, imagínate, oraban con otras mujeres. Y el lugar donde reinaba el odio, reinaba la muerte, reinaba el hambre, tanto peligro, ellas llevaban la luz del evangelio. Betsy, la hermana de Corrie, pues ella, ya débil, enferma, falleció, según la historia, en el campo de concentración. Pero antes de morir le dijo a su hermana Corrie: no hay fosa tan profunda, dice, donde el amor de Dios no pueda llegar. Y al poco tiempo Corrie fue liberada inesperadamente debido a un error administrativo, supuestamente según su biografía. Aunque más tarde se descubrió que todas las mujeres de edad fueron enviadas a la cámara de gas días después. Es decir, Dios la había salvado de la muerte a Corrie con un propósito.
Después de la guerra, se dice que Corrie ten Boom dedicó su vida a predicar el mensaje de amor, el mensaje de perdón de Dios. Ella fundó hogares para víctimas de la guerra. Viajó por todo el mundo compartiendo su testimonio, cómo Dios la había librado de esos campos de concentración. Y uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió cuando, después de predicar allá en Alemania, un ex guardia de campo de concentración se le acercó, y era uno de los hombres que le había maltratado cuando estaba allá presa, y con lágrimas en los ojos le dijo: sé que Dios me ha perdonado, pero tú, ¿podrías perdonarme? Se dice que Corrie sintió por un momento una lucha interna. ¿Cómo perdonar a alguien que me había causado tanto daño, tanto sufrimiento? Pero en ese instante recordó que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Corrie le extendió su mano, lo abrazó y le dijo: sí, en el nombre de Jesús, le dijo, te perdono. Corrie ten Boom se dice que escribió muchos libros, entre ellos uno que se llama El Refugio Secreto, donde ahí en ese libro relata su historia, esas cosas atroces que ella vivió, y sus palabras siguen hasta hoy inspirando a millones de personas a vencer el odio con el amor de Cristo y a recordar que Dios siempre, escúchalo bien, siempre tiene el control, aún en nuestros momentos más difíciles. La vida de esta mujer llamada Corrie ten Boom nos enseña que el amor de nuestro Dios es más fuerte, que el odio es más fuerte que el peligro, y que el perdón es nuestra arma más poderosa que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. ¿Hay alguien a que tú necesites perdonar hoy? ¿Puedes tú confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles de tu vida? Corrie decía: la preocupación no vacía el mañana de sus problemas, decía, solo vacía el hoy de su fuerza. Y hoy, mi amado, es el día para soltar cualquier raíz de resentimiento, y que tú aprendas a confiar en que Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Vámonos al corte y ya regresamos. Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. En un momento regresamos. Lo que esté sucediendo en tu vida, pero algo sí sé, y es que el Señor trae sanidad en este momento. Algo que sí sé es que el Señor empieza a orquestar un milagro creativo en tu vida, en tu casa y en tu familia. A medida de que sube la alabanza, a medida de que sube la adoración, empieza a manifestarse el poder de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí en este lugar que dicen: Señor, yo te alabo en medio de mi situación, Señor, yo te alabo en medio del problema? Alábale, alábale, porque hay poder en la alabanza. ¿Cuántos lo creen? Cuando la alabanza sube, cielo y tierra se estremecen, y al levantar mis manos, nueva unción aquí se mueve. Cuando la alabanza sube, las tinieblas retroceden, y al levantar mis manos, la victoria en mí establece. Cuando la alabanza sube, cielo y tierra se estremecen, y al levantar mis manos,
de Dios se efectúa en tu vida. Mientras tú adoras, el poder de Dios se efectúa en tu vida. Mientras tú vas levantando una adoración, las cadenas empiezan a romperse. Todo yugo empieza a partirse en dos, porque hay poder en la sangre de Cristo. Cuando tú declaras el poder de la sangre, yo no sé quién está escuchando y quién dice. Y mientras voy cantando me está liberando y las cadenas se están desatando. Y mientras voy cantando estoy tocando el manto y de su espíritu me estoy llenando. Y mientras Estás escuchando Buenas Nuevas con Jesús. Ya estamos de regreso. Qué programa, mis amados. Me siento conmovido, me siento emocionado. Ya hemos recorrido historias extraordinarias en este tercer episodio de Los Generales de Dios. Hablamos de William Booth, que llevó el evangelio a las personas marginadas. Hablamos de Hudson Taylor. Él abrió camino para las misiones allá en China cuando no se permitía el evangelio. Hablamos de la mujer milagro de Kathryn Kuhlman, una mujer que caminó en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y hablamos de Luis Palau, el hombre que predicó a millones con un mensaje sencillo, un mensaje clarito, sencillito y carismático. Era argentino. Y también conocimos de Corrie ten Boom, una mujer de Dios que nos enseñó que el perdón es la mayor demostración de que Dios ha hecho algo verdaderamente en nosotros. Cada uno de ellos vivió en distintos tiempos, en distintos años, ciudades, hablaron diferentes idiomas, ni se conocieron entre sí, diferentes contextos, pero todos tuvieron algo en común, que fueron personas ordinarias, como tú, como yo. Simplemente dijeron sí a un Dios extraordinario. Es muy fácil escuchar estas historias, ¿verdad? Y pensar qué increíble, qué maravilloso, pero yo no soy como ellos. Tal vez no seamos obviamente como ellos, no somos evangelistas de multitudes, no somos misioneros en China, en la India. A lo mejor pues no te enfrentas a la persecución como ellos, nunca has pasado hambre por causa del evangelio tal vez, pero el llamado de Dios sigue vigente. Es el mismo espíritu que obró en ellos está disponible para nosotros también. Jesús nos dejó un mandato bien claro ahí en Marcos 16:15. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este mandato pues no era no más para ellos, los grandes predicadores, los generales de Dios, es para todos nosotros. No se trata de ser famoso, se trata de ser fiel a este llamado. Preguntémonos, ¿estamos viviendo de verdad con un propósito o solo vivimos al día, a lo que vaya cayendo? ¿Cómo le hicieron estos hombres? ¿Cómo le hicieron esas mujeres de los que estamos hablando? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a decir: sí, Señor, yo voy a donde tú me llames, sin importar el costo, Señor? ¿Verdaderamente estaríamos dispuestos a eso? ¿Qué nos detiene? ¿El miedo? ¿El perder la comodidad? ¿El qué dirán? Esta mujer llamada Amy Simpler McPherson, que ya hablamos de ella decía: Dios no llama a los capacitados, decía, Él capacita a los llamados. No tienes que tener todas las respuestas en este momento, solamente necesitamos un corazón dispuesto. Si algo hemos aprendido en este tercer episodio de nuestra serie Los Generales de Dios, es que el mundo siempre va a estar necesitado de hombres, de mujeres valientes que se levanten en fe. Hoy no es diferente, hoy es igual, la misma situación. Estamos en tiempos de crisis, incertidumbre, decadencia, pérdida de valores, inseguridad. Dios sigue buscando personas que estén dispuestas a marcar de verdad la diferencia. ¿Serás tú uno de ellos? Quizá Dios no te está llamando expresamente a dirigir una iglesia o a un púlpito, pero sí puedes ser la luz ahí en tu trabajo, con tus primos, con tus hijos, en la escuela, con tus vecinos, en tu casa. A lo mejor no te está enviando a África o a China o a Marruecos, pero sí te está llamando a evangelizar a tu vecino. Y hoy quisiera que nos desafiáramos a nosotros mismos con estas historias de estos hombres, de estas mujeres, y nosotros digamos sí a compartir el amor de Dios donde quiera que nos encontremos, que digamos sí a vivir como Él quiere que vivamos, en plenitud del Espíritu Santo, que le digamos sí en que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sigues levantando hombres, sigues levantando mujeres que impactan al mundo con tu amor. Hoy decidimos rendirnos a ti, Señor,
entregarte cada día más nuestra vida, decirte sí, Señor, úsame como tú quieras, en el lugar de que tú quieras. Mi vida, Señor, que no pase desapercibida, sino que deje una huella para tu gloria. Muchas gracias, mis amigos, a todos los que hacen posible que este programa llegue a tantas personas. Gracias a Radio Redentor en el sur de Veracruz, a Frecuencia Celestial en Perú 92.1, a Radio Interactiva de Perú, a Radio Poder Celestial en el 89.7 en Tingo, María, Perú. Gracias a Radio Vida 95.5 en Huánuco, a Radio Misionero en Huancayo, a Misión Vida Radio en Puerto Varas, Chile. Gracias a mis amigos de Voz Divina Radio en el Caucete y a ADN Radio en el país del Salvador. Mi nombre es William Velázquez Valenzuela. Te saludo desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, a través de www.zonagospel.net. Puedes encontrar este y otros episodios en zonagospel.net/podcast. Ahí nos puedes buscar. Estamos también en todas las plataformas digitales con nuestro podcast Buenas Nuevas con Jesús. Búscanos también en el Facebook. Nos encuentras como Zona Gospel MX. Nos encantará saber de ti. Gracias y nos escuchamos en la próxima misión. Que Dios te bendiga grandemente. Hemos llegado al final de este espacio. Buenas Nuevas con Jesús. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Dios te bendiga.